Bueno, Juan, ¿qué opinas de la reacción o falta de reacción? No sé si tú crees que ha habido o no reacción a lo que sucedía en Estados Unidos. Ayer veíamos una sesión en Wall Street que realmente, bueno, pues no lo reflejaba, un mercado que está, no sé si a otras cosas. Cuéntanos, ¿qué opinas? La verdad es que lo que refleja claramente esta situación es bueno, un descontrol y sobre todo una inseguridad, ¿no? De uno de los países que, pues, sobre todo que en este caso se vanagloria siempre, ¿no? Y alardea de ser uno de los países que más invierte en seguridad a lo largo de todos los años. Y bueno, hemos visto lógicamente cómo el caos se hacía presa de ese Capitolio y sobre todo también de la locura en los mercados. Yo creo que una situación sin precedentes y que vemos cómo los mercados de renta variable reaccionan, la verdad es que de forma, bajo mi punto de vista, sorprendente. Lo que está claro que tendremos es volatilidad a corto plazo. Lo que se espera es que siga aumentando. Vemos como el VIX sigue aumentando en cifras bastante relevantes y bastante importantes, y esto lógicamente irá mermando un poco la situación de los mercados de renta variable en el corto plazo y sobre todo dando alas, ¿no? Nuevamente a mercados refugio como puede ser el oro, como puede ser cualquier metal ahora mismo que pueda tener un punto de referencia positivo, como vuelve a ser lógicamente el oro y por supuesto otra vez la plata. Uh-huh. Bueno, tenemos a esos activos desde luego en el foco, ese oro por encima de 1920. No sé si preguntarte también por el petróleo, Juan, porque teníamos esa reunión de la OPEP el martes. Hoy el petróleo sigue subiendo. Bueno, parece que se queda, ¿no?, más o menos en ese entorno de 54, 55 dólares el barril. Pero bueno, ¿qué tenemos que interpretar del mercado de materias primas? ¿Se va a mantener esta tendencia o vamos a ver algún cambio más? No, yo creo que la tendencia debería proseguir, al menos en las próximas semanas. Yo creo que la tendencia debería seguir en la misma línea. Es cierto que iremos conociendo noticias tanto por parte de la OPEP como del resto de países en cuanto a producción, distribución y sobre todo adquisición de este tipo de materia prima, pero en general yo creo que la tendencia debería proseguir al menos en el corto plazo. Como digo, esas próximas semanas serán importantes, muy, muy relevantes en general para las materias primas y los mercados de renta variable, pero lógicamente, como digo siempre, iremos conociendo el sesgo de esas referencias macroeconómicas, cuál va siendo finalmente, ¿no?, la decisión por parte de esos organizadores y sobre todo en caso del crudo y el caso del petróleo Brent, iremos viendo poco a poco cuál va siendo la distribución por parte de la OPEP, cuál va siendo el recorrido y sobre todo el comportamiento, ¿no?, y la directriz que quieren seguir países, los más productores en este caso, que puedan marcar un poco la batuta y sobre todo marcar un poco la directriz a corto plazo. Pero como digo, yo creo que en ese horizonte temporal, como digo, las próximas 3 4 semanas, la tendencia en este tipo de activos debería seguir siendo la misma que hemos podido ver en las últimas semanas. Uh-huh. Bueno, eso por el lado de la agenda. En el lado de la pandemia y de sus impactos, Juan, ayer veíamos lo que se esperaba, ¿no? La Agencia Europea, la EMA, dando luz verde a la vacuna de Moderna. Se espera que llegue en los próximos días y que se amplíen, ¿no?, esas campañas de vacunación en todos los países, y hoy, sin embargo, sucede lo contrario de lo que veíamos ayer en la bolsa española. Ese sector bancario o ese sector turístico hoy son los que están tirando a la baja del selectivo de la Bolsa de Madrid y, en definitiva, a pesar de las vacunas, lo que estamos viendo es que las cifras no hacen más que aumentar. Se parece que se va confirmando, ¿no?, esa tercera ola, el confinamiento, Reino Unido, ¿no?, ya hemos visto que es el máximo exponente de lo que está sucediendo estas semanas. ¿Qué podemos esperar de estos sectores, banca y turismo, en el mes de enero, cuando esperamos, bueno, pues que esos contagios y restricciones vayan en aumento? Sobre todo volatilidad, ¿no? Nuevamente yo creo que a corto plazo la tendencia debería ser bajista, al menos sobre todo con pesimismo, ¿no?, de cara a esas próximas sesiones, sobre todo en el sentido en el que vamos viendo, es cierto, cómo las vacunas ya están. Moderna en este caso vuelve a ser protagonista otra vez en los mercados por esta aprobación, pero vemos cómo pese a tener vacuna no hay distribución. Quiero decir, no es que estemos viendo una actividad importante en Europa, parece como, no sé, diríamos como si esto no fuera especialmente importante. Digamos, el ritmo lógicamente tendrá que aumentar de forma, bueno, estrepitosa, y sobre todo que muchos países, en el caso concreto de España ya se comunicaba en la jornada de ayer que algunas comunidades autónomas ya iban a solicitar, en este caso, restricciones nuevas después de
de la época navideña, lógicamente ya ha concluido y sobre todo de cara a la próxima semana yo creo que iremos viendo más restricciones y lógicamente esto es negativo en general para la banca, negativo para aerolíneas, negativo para todo lo que es comunicación, todo lo que viene a ser la parte de turismo y hoteleras. Lógicamente esto es un lastre nuevo que vuelve a poner una piedra, una losa enorme en esta posibilidad, en la posibilidad de ver crecimiento a corto plazo y que en definitiva lógicamente lo único que hace es determinar la debilidad que hay ahora mismo presa de los mercados. Lógicamente será bueno para sectores concretos como puede ser telecomunicación y sobre todo la parte industrial que sea más tecnológica y que sea más online y sobre todo la parte de comercio online. Pero yo creo que debería seguir siendo la nota, al igual que comentábamos antes con respecto a las materias primas en general para estos sectores, al menos para las 3-4 próximas semanas, yo creo que deberíamos seguir estando en esa misma situación y lógicamente miraremos de reojo y seguiremos mirando de reojo la situación del Bitcoin y en general de las criptomonedas porque siguen siendo protagonistas en el lado positivo, claro. Vigilamos a la banca y al sector turismo por estar expuestos y también a otras compañías ya, porque bueno, Tubos Reunidos ha abierto la puerta, ha pedido esa ayuda al gobierno dentro de ese paquete, ¿no?, de ayuda especial de emergencia a las empresas creado para la pandemia. Es la primera cotizada en hacerlo. ¿Esperamos más compañías que las próximas semanas digan, oye, necesito fondos? Sin duda, yo creo que la deuda sigue aumentando. Es cierto que los ingresos no han aumentado en línea con los gastos que se han ido recolocando. Es cierto que ha habido recortes, en este caso, a esos gastos, pero en definitiva vemos como hay muchísimas compañías dentro del selectivo español que siguen sin poder reflejar, siguen sin poder marcar en ese caso un comportamiento positivo, al menos en el corto plazo, y esto lógicamente hace que los gastos sigan aumentando, los ingresos siguen disminuyendo a una velocidad tremenda y esto hace que la deuda aumente. Por lo tanto, muchas compañías, yo creo, muchas dentro del IBEX 35, diríamos que cercano al 50% al final solicitarán en este caso ayuda. Espero equivocarme, lógicamente, pero sinceramente después del análisis realizado la semana pasada y semanas atrás y todos los análisis que hemos hecho de cara a las compañías y a la valoración empresarial de todas las empresas, la verdad es que me costaría mucho pensar que no entre el 33 y el 50% de las compañías del IBEX que no soliciten esta ayuda por la situación actual. Y ya no la situación actual, sino la situación que se va a ir agravando en las próximas semanas y sobre todo de cara a los próximos meses. Importante, ¿no? Ese porcentaje que mencionas, Juan, no es nada menor. Me mencionabas al Bitcoin también, termino con ello. Por encima de los $37.200, la criptomoneda más famosa del mercado, continúa expandiendo su rally. ¿Qué opinión tienes de lo que está sucediendo en este mercado? Y seguirá, ¿no? Yo creo que la tendencia es buena. Es cierto que tiene más peso y sobre todo más consistencia que la que tenía meses, incluso diría semanas atrás. Se habla de rumores en cuanto a la posibilidad de ver un regulador, ¿no? Una regulación de las criptomonedas principales, sobre todo hablamos de Bitcoin, pero también hablamos de Ripple, hablamos de Ethereum, hablamos de criptomonedas en general que tienen buen comportamiento y lógicamente todo lo que es esta situación de pandemia y todo lo que es todos los conflictos que estamos viendo y sobre todo toda esta situación de la pandemia por el COVID-19 es algo que favorece muchísimo en general a todas las criptomonedas y en concreto al Bitcoin por ese protagonismo que está teniendo. Yo creo que la volatilidad seguirá siendo positiva en este tipo de activos. Es cierto que no descarto para nada que haya recortes, al menos en el corto plazo, pero menos consolidaciones, descarga de sobrecompra que se pueda ver acumulada para posteriori volver a ver impulsos. 40.000 en el Bitcoin, por supuesto, 45.000, por supuesto que es factible. Yo creo que a corto plazo es una situación ahora mismo propicia para verlo. Si esto me lo preguntan hace semanas con el Bitcoin en 10.000, diría que a corto plazo es una locura, pero nuevamente el mercado manda, el mercado es soberano y sobre todo este tipo de activos con esta situación concreta en la que nos encontramos, la verdad es que puede pasar de todo y el ejemplo más claro para mí es la situación del Bitcoin. Bueno, el Bitcoin con esa revalorización de más del 27% en 7 días, pero otras monedas, como tú decías, tipo Ethereum, un 60% en la última semana arriba, u otras más pequeñas, ¿no?, como Stellar, que ha subido más de un 174% en los últimos 7 días. Vigilaremos este mercado y el resto. Juan, gracias. Buen día y buen negocio. Gracias a vosotros. Hasta luego.